Hoy en la Mañana y el email también te he puesto, ¿no? Esa encuesta Sí. que se hizo pública ayer, en la que dice que más de la mitad de los jóvenes tiene al final actitudes machistas. Sí. Tú tenías esa misma lectura, ¿no? Sí, la realidad es que cuando realicé la investigación entre 2013 y 2014, aunque la tesis la defendí en el 17, ya nos dio un perfil muy similar lo que se analizó, que en realidad era qué percepción tenían sobre la publicidad sexista los estudiantes o las estudiantes de Euskadi, ¿no? Se hizo con una población muy amplia de 850 estudiantes, con lo cual dio un resultado, o sea, muy válido, y vimos como coincide parecido más o menos con los porcentajes que nos da este estudio de la FAD, donde vemos que hay aproximadamente un 30% en nuestro caso de alumnado quizás que sí alcanzaba y rechazaba lo que era el sexismo en la publicidad y en otros contenidos, ¿no? Luego teníamos una masa importante que oscilaba según el anuncio, pero que en realidad podía representar como un 50%, un 40% amplio de gente que mantenía un discurso muy similar a los contenidos, es decir, asumía el sexismo como algo que no lo era. Están acostumbrados a un sexismo de baja intensidad, donde las mujeres cumplen roles como hace 40 o 50 años, pero revestidos de una modernidad, ¿no?, donde la mujer no es una abuelita, sino una chica joven, ¿no? Y por último, un 30% que estaba muy a favor del sexismo. Yo hice un cuarto grupo que extrapolé de este grupo del 33%, donde encontramos un 10% totalmente beligerante contra la igualdad, a favor del sexismo, de la violencia contra las mujeres. Bueno, un 20% de este grupo, que era el 10%, digamos, eran mujeres, también hay que decirlo, pero realmente la mayoría de los grupos que estaban a favor del sexismo, por una amplia mayoría del 60-70% constituidos por hombres, ¿no? Y el grupo que defendía las actitudes de igualdad era justo la inversa, un 70% de mujeres y un 30% de hombres. De esa foto podemos decir que la juventud sigue siendo machista. Parece ser que sí, pero bueno, no son ellos los culpables, porque hay que pensar, evidentemente, que vivimos en sociedades altamente mediáticas, ¿no?, donde los contenidos se transglobalizan, es decir, son globales, están producidos por grandes transnacionales, la mayoría, por decir el 90%, en los Estados Unidos, un país donde la igualdad, aunque nos lleguen muchas noticias, solo importa a unas minorías elitistas que viven en las urbes, ¿no? En realidad estamos sometidos a una cultura ajena a la nuestra, pero hay que ser consciente que la socialización ya no la da la familia o la escuela, como se ha pensado hasta hace unas 3 décadas, la están dando estos contenidos. Si a nuestros hijos e hijas les damos videojuegos violentos, donde la mujer es ninguneada, siempre detrás del chico, de la chica, del chico, siempre rescatada, etcétera, les estamos creando una falsa realidad sobre ellas mismas y a ellos un acondicionamiento sobre su verdadera realidad, es decir, no tienen que estar rescatando a nadie, tienen que rescatarse a sí mismos y las chicas igual hasta lo rescatan, ¿no? Pero si vamos más adelante y vemos la música que se consume en la actualidad, hubo un estudio muy interesante de Johnny Yescas, ¿no?, que realizó hace unos 4 años, donde cogía los videoclips más vistos en YouTube y los más premiados por Grammys. Bueno, el 85% canciones y letras que denigraban a la mujer, jerarquizaban la relación entre hombres y mujeres, hacían una apología de la violencia, de la competitividad masculina a través de la violencia. Todo esto, o sea, conforma parte de la cultura que les estamos ofreciendo y la educación a nuestras hijas e hijos. Habrá que repensarse si en Europa, con todas nuestras normativas, no somos capaces de regularlo. Hay países como Noruega o Dinamarca que han desarrollado contenidos propios para la programación infantil y enfrentándose a Disney Channel, ese poderoso elemento que culturiza todo el planeta. Otros, como Italia, prohíbe 4 horas antes o 2 horas antes, recuerdo mal, la emisión infantil, que se prohíba toda la publicidad dirigida a ellos. Y en distintos países se ha regulado, pero ¿por qué no somos capaces de hacerlo? Algo que nos perjudica socialmente. En Europa queremos la igualdad, en Estados Unidos no les interesa demasiado. El medio ambiente y otros temas pasa lo mismo, es decir, hay que cuestionarse si nos gusta nuestro modelo o queremos repetir el otro, ¿no? Yo al final el problema veo, ¿no?, en que la creencia de que ellos creen que sí están por la igualdad y se creen feministas, Sí. ¿no? Pero luego hay una contradicción en sus actos. Refiriéndose al adolescente, lo que vemos es que desde la juventud, y lo amparan muchos estudios, desde los 2 años
ya niñas y niños entienden lo que son los estereotipos. Es decir, se construye una identidad a base de una imagen simbólica de sí mismas y de sí mismos, que a lo largo de los años se les va ofreciendo a través de los vídeos, de los realities, de las seriales, de las películas, de todo. Cuando ellos reproducen este sexismo que han aprehendido con H y sin H en los medios que utilizan, lo que están haciendo es considerarse una gente joven saludable que para nada es machista, pero en realidad lo que están haciendo es repetir aquellos modelos ya arcaicos que en la época de sus madres quizás fueran menos agresivos, porque solo hay que pensar el impacto que genera un mensaje audiovisual es enormemente superior al piropo machista, la descalificación por ser mujer, el apartarte que voy yo primero, que se hacía hace 40 años, ¿no? Pero todo esto, o sea, no son conscientes, por eso no consideran que ellos lo reproducen, porque creen que es la cultura en la que se vive. Las fotos, las imágenes que me has mandado, Sí. o sea, me he quedado flipada realmente de que en esa serie de fotos no se reconociera que hubiera sexismo ni violencia. Claro. Al final. Es tremendo porque en realidad, o sea, estamos asistiendo a la banalización de la violencia y sobre todo de la violencia sexual. Es decir, comportamientos con los que debemos enfrentarnos día a día muchas veces están basados en todo este tipo de imágenes que se ampara bajo una ideología, no olvidemos, dominante, porque esta ideología domina económicamente y a través de los medios o de la publicidad se expresa. El que no reconozcan la violencia contra una chica violada, como en el anuncio de Calvin Klein, ¿qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que cuando tú a la violencia o a la violencia sexual la revistes de modernidad, proyectas con esos códigos estéticos que la juventud reconoce como propios, entonces parece que eso no es la violencia sexual. Hasta hubo gente que decía que la chica consentía. Una mujer, por mucha o poca edad que tiene, no creo que disfrute con violencia y con 3 hombres a la vez. Y luego había 2 que se estaban fumando un cigarrillo, o sea que ya no eran ni 3, eran 5, ¿no? Luego, la que está atada al mando de la PlayStation también, esa imagen del juguete. Pues esa es la realidad. Si usted le compra a su hija o a su hijo este tipo de aparatos, usted no controla nada. Esto es como la alimentación. En fin, a todos nos interesa que coman fruta, verdura y que se dediquen también a comer de vez en cuando legumbres y todo esto. Pero en realidad, qué cómodo es comprar la pizza, esa basura en el supermercado y que se la hagan en el microondas, que es lo que les gusta, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es decir, si no queremos tener ese producto basura, no me refiero a las niñas y niños, sino a lo que les estamos dando a consumir, sea dieta o sea dieta audiovisual, controlemos lo que les damos. Y si no lo controlamos, hagamos que el Estado o los gobiernos sean capaces de controlar todo esto. Nosotros en Begira hicimos un estudio sobre la campaña de juguetes en Euskadi y la verdad que lo hicimos ya hace 3 o 4 años. Bueno, el resultado era deplorable, hasta la tecnociencia, la tecnología, todo iba dirigido a los juguetes de los niños y las niñas manualidades, pero lo peor es que todavía el 52% de la imagen que se dirigía hacia las niñas eran de ama de casa, de cocinerita, etcétera, ¿no? ¿No hemos avanzado? Pues hagamos que se pueda avanzar, ¿no? ¿Ese porcentaje del machismo va creciendo? Deberá, en mi opinión, seguir creciendo, porque cuando no se hace nada, es decir, ¿por qué queremos revertir el cambio climático, por ejemplo? ¿Por qué en Estados Unidos ha combatido el racismo contra los negros y las negras? ¿Por qué? Pues ¿por qué no vamos a hacer nosotros lo mismo con estos contenidos que dañan nuestras sociedades? En realidad lo que queremos no es imponer una ideología, es que mujeres y hombres vivan en libertad y en igualdad en unas sociedades libres, no sometidas a los dictados de estos contenidos, ¿no? ¿Son menos críticos ahora? Yo pienso que sí, también están quizás demasiado hiperprotegidos. Bueno, no lo digo yo, es algo que se dice siempre, pero solo hay que ver esas actitudes un poco de niño malcriado que en mi época eran deplorables. La gente no quería ser así, ahora no les importa. La psicóloga con la que hemos estado no hablaba del concepto de espejismo de la igualdad. Sí. Ellos que viven, ¿no? En ese, Ay, claro, ¿qué van a decir? ¿Que son machistas? ¿Y qué van a hacer las chicas? ¿Que tienen un novio que les controla y les mangonea? No, que va, mi novio no. No, si a mí no me importa. O viceversa, yo no lo hago. Hombre, alguna vez he mirado. Pero son niños, son adolescentes.
Los culpables no son ellos, realmente son el resultado pues, de cierta dejadez, ¿no? Por parte de las familias. La escuela tampoco está muy preparada, porque en realidad para enfrentarse a estos contenidos audiovisuales y a todo esto, pues hay que tener cierta formación, o sea, nadie nace con estos conocimientos, ni nadie sabe exactamente lo que ocurre, lo que se está viendo es el resultado, gente muy agresiva y maleducada en el aula que impide a lo mejor el buen funcionamiento de la misma, pero eso es un resultado, hay que buscar de dónde proviene todo esto y ponerle remedio, que somos unas sociedades ya bien desarrolladitas, ¿eh? Vale, ¿comentamos algo más, Pablo? Pues no sé qué decirte, si tú tienes algo así que resultados de la investigación, porque hay 10, ¿no? Pero si me preguntas, te diré 2 o 3 lo más rápido que pueda, para que, bueno, si quieres aprovechar algo. Lo que pasa eso que me llevo yo al menos. me dará rabia que cojas solo uno y no el otro, o los otros, ¿no? Pero bueno, o sea... Tú cuéntame al menos. Mira, pues de las conclusiones de esta tesis doctoral, realmente hay 10 importantes, ¿no? Te voy a hacer 2 así valorando, por ejemplo, una de ellas es que todavía se sigue mediatizando de manera terrible a las mujeres, ¿no? Incluso ellas mismas, o sea, se acusan de estereotipos clásicos a más no poder que demuestran, o sea, que eso es imposible a no ser que lo hagan los contenidos audiovisuales. La mujer interesada, aquella que se vende, que se ofrece, bueno, a los 13 años o 14, que era la población que yo analicé, ¿cómo es posible tener esa imagen tan denigrante sobre ellas mismas? Pues bueno, denigrante no, degradante quiero decir, pues seguramente debido a los contenidos que consumen, claro, se están viendo esas malvadas mujeres que se venden su sexualidad más, que tiene más pasta, que se dejan, pues ellas piensan a lo mejor que el mundo de las mujeres debe de ser ese, pero eso lo que quiere decir es que si a una persona le estás diciendo toda la vida y a lo largo de todos los contenidos que los negros son menos que los blancos, pues evidentemente cuando tenga 20 años va a pensar que por ser blanca o blanco va a ser más y un negro o una negra es menos. Eso pasa en Estados Unidos hace décadas, aún no lo han llegado a superar. No dejemos que esto ocurra con los hombres y las mujeres de nuestras sociedades. Vale, pues yo creo que sí. ¿Algo relacionado con cosas que ha dicho Pilar? ¿Te pueden sí. relacionar Vale. igual? Pues sí, sí, yo creo que sí. Lo que te sí. decía al final. Eso que me llevo, eso que aprendo en lo que estoy hablando contigo, pero bueno, sí, luego que no sabes qué leer. De un marco teórico, o sea, muy potente, ¿no? Sí. Porque le dediqué muchísimo tiempo en cuantitativa y cualitativa, o sea, con técnicas distintas que se combinaron, tanto... ahí es donde vimos exactamente, y además luego lo analizamos cuantitativamente. Es decir, como saben que todo esto son actitudes asociales, ya la gente delante, todo el mundo hace como que no. Es decir, es una actitud un poco canalla. De que lo oigan los demás lo disimulan y cuando en su cuestionario, que pensaban que era totalmente anónimo, pero establecimos... Sí. Luego en la tesis también, o sea, hay mucho relacionado con los estudios de género. Estudios que gracias a todas estas personas están transformando o intentan transformar la sociedad, pero el mérito